Paisano, ¿tienes un negocio que quieras hacer crecer? ¿Eres parte de una organización no gubernamental o de una dependencia de gobierno? Te invitamos a que te anuncies este 2024 en nuestra nueva edición de Entre Amigos. Tu anuncio estará junto a la información más relevante para la comunidad migrante en Estados Unidos y México. Si estás interesado, contáctanos en redaccion@conexionmigrante.com. Seguro tenemos un plan especializado para ti. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Patricia Mercado Sánchez, soy fundadora y directora de Conexión Migrante y me da muchísimo gusto recibirlos esta noche en esta nueva charla entre amigos. Ahora sí va a ser entre amigos. Y esta noche vamos a hablar de un tema súper importante que es qué pasó con las diputaciones migrantes, hacia dónde va la representación de los migrantes, de los mexicanos en el exterior, que ya sabemos que hay un montón en Estados Unidos por lo pronto, y tenemos pues a la gente que está participando activamente en este movimiento para intentar recuperar para la comunidad migrante estas posiciones políticas. Y pues vámonos con el resumen de información. Vamos a empezar con una noticia que se dio esta semana. El gobierno de México presentó el modelo mexicano de movilidad humana, que según ellos es la nueva estrategia gubernamental a través de la cual se planea atender a los diferentes grupos de migrantes, así como reducir los cruces fronterizos de México a Estados Unidos. En respuesta a las críticas respecto a que México no tiene una estrategia de migración, la canciller Alicia Bárcena presentó su nuevo plan, el cual fue desarrollado por múltiples secretarías y subsecretarías de gobierno, pero sin la participación de la sociedad civil. La lista es la de siempre: atender las causas que generan la migración, desarrollar programas económicos y sociales, buscar la regularización de las comunidades mexicanas en el exterior, lograr la movilidad laboral y evidentemente frenar los cruces fronterizos con Estados Unidos a 4,000 personas máximo por día. Pues veremos, porque no se anunció ningún programa para los migrantes que están cruzando México, para los migrantes que están retornados, pero bueno, pues ahí está su política de movilidad presentada 6 meses antes de que termine el sexenio. Abel, vamos contigo. Y bueno, esta semana una tragedia cubrió al estado de Florida y es que hubo un terrible accidente automovilístico donde 8 trabajadores mexicanos perdieron la vida cuando el autobús en el que viajaban fue impactado por una camioneta que era conducido por una persona alcoholizada. Todo esto mientras se dirigían rumbo a la granja en la que trabajaban. Todos los mexicanos fallecidos tenían permiso para trabajar en Estados Unidos durante 2 años. De hecho, contaban con una visa de trabajo H2A. Este documento le permite a los empleadores estadounidenses contratar a extranjeros por una temporada. Todos ellos tenían, en este accidente, 44 personas resultaron heridas, 7 de ellas están hospitalizadas y la mayoría de estas permanecen en estado crítico. Ahora, a continuación les damos los nombres de los mexicanos fallecidos, que son Everardo Ventura Hernández, de 30 años, Cristian Salazar Villeda, de 24, Alfredo Tobar Sánchez, de 20 años, Isaías Miranda Pascal, de 21 años, José Heriberto Fraga Acosta, de 27 años, Manuel Pérez Ríos, de 46. Y en cuanto a la persona implicada en esto, en su primera audiencia, la Corte le negó el derecho a fianza a Brian McLean Howard, este hombre de 41 años, que es acusado de manejar bajo influencia del alcohol y homicidio involuntario de los 8 extranjeros. También cabe aclarar que esta persona ya había sido acusada anteriormente por estos cargos de conducción temeraria, tenía cargos. Pues ya, va a haber pleito también, así como está acá en México el proceso electoral, que se agarran con todas las cazuelas que encuentran. Pues en Estados Unidos ya se anunciaron por lo menos los primeros dos debates: el presidente Biden, que busca reelegirse por el Partido Demócrata, y el expresidente Donald Trump como candidato presidencial republicano. Van a ser dos debates organizados por CNN y ABC News. El de CNN va a ser el 27 de junio a las 9 de la noche en su sede de Atlanta, Georgia, y el siguiente debate, que va a ser por ABC News, va a ser a principios de septiembre, antes de que comience la votación anticipada. Abel, vamos contigo. Y es que a una semana de haberse anunciado cambios en la política de asilo, la administración del presidente Biden anunció más cambios. Y esta semana
dijeron que van a hacer cambios destinados a acelerar el procesamiento y la posible extinción de los migrantes que continúan llegando a la frontera sur. Entonces aquí les compartimos este video. El cambio que se está considerando permitiría que ciertos inmigrantes que llegan ahora a la frontera sean procesados primero a través del sistema de asilo en lugar de quedar al final de la fila. DHS pondrá a ciertos extranjeros adultos solteros hallados entre los puertos fronterizos de la frontera sur en la lista de casos nuevos, repartidos en 5 áreas geográficas, y los jueces de inmigración en el Departamento de Justicia priorizarán estos casos. Los Ángeles, Atlanta, Boston, Chicago y Nueva York serán las ciudades en las que los jueces tendrán asignados estos casos. La medida tiene un objetivo claro: procesar las aplicaciones de asilo para las personas que están entrando en la frontera del sur solicitando el asilo en menos de 6 meses. El reglamento solamente aplica para personas que están entrando en un lugar que no sea un puerto de entrada o que no estén usando la aplicación CBP One para solicitar el asilo. En este momento, cuando una familia llega a la frontera, casi siempre queda en libertad y suele esperar años hasta que un juez de inmigración decida sobre su caso. Al procesar rápidamente a los migrantes que acaban de llegar, el gobierno pretende evitar que otros intenten hacer el viaje. Quienes no tengan un caso válido serán deportados. Un récord de 3 millones de casos en este momento están saturando el Tribunal de Inmigración del país. El número promedio de casos para un juez es de 5,000, y estos cambios no ayudarán a disminuir su carga de trabajo. Hay aproximadamente 600 jueces. Paula Díaz, Voz de América, Washington. Vamos a ir a un corte, a unos anuncios que tenemos por ahí guardados, y regresamos ahora sí con nuestros invitados. Paisano, ya sea que estés en México o Estados Unidos, la ley es la misma para todos. Tu estatus migratorio no tiene nada que ver con los derechos que te protegen. No permitas los abusos de autoridad. Los derechos también cruzan fronteras. Si eres víctima o testigo de alguna injusticia, denunciar. En Conexión Migrante estamos para orientarte. Amiga y amigo migrante, recuerda que el Estado mexicano está obligado a garantizar el ejercicio de tus derechos y obligaciones como persona extranjera. Sin importar tu situación migratoria, siempre haz valer tus derechos. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para resolver tus dudas. Somos Conexión Migrante y obvio que contamos las historias de migrantes destacados. Somos Conexión Migrante y obvio denunciamos los abusos de autoridad. Somos Conexión Migrante y obvio estamos a favor de la migración y en contra de la gentrificación. Somos Conexión Migrante y obvio estamos en contra de la xenofobia contra nuestros amigos migrantes. Somos Conexión Migrante y obvio estamos para informar. Pues ya estamos aquí de regreso. Ahora sí, ya vamos a hablar del tema que nos toca esta noche, que es qué pasa con los diputados migrantes, tanto los federales como los locales. Y me da muchísimo gusto recibir esta noche a gente muy querida, muy respetada, y que siempre son una fuente de información fundamental para todos nosotros. Primero, Juan Carlos Guerrero es el coordinador general del Consejo de Minorías del Consejo de Desarrollo Binacional. Juan Carlos, muchísimas gracias por visitarnos esta noche y por insistirnos en hacer este programa. Al contrario, Pati, siempre es un honor estar contigo, con tu equipo, y sabes lo mucho que siempre he halagado tu programa y tu trabajo y tu lucha con nosotros. Bueno, también está con nosotros Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, una organización que ha estado activamente luchando para que no se pasen de lanza los muchachos de los partidos políticos, pero ahorita les vamos a contar. Abelino, muy buenas noches, bienvenido. Hola Pati, ¿cómo están? Buenas noches a todos. También está con nosotros el doctor Daniel Thatcher, él es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, experto en temas electorales. Doctor, un gusto recibirte. Hola Pati, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Siempre es un gusto poder platicar contigo, con tu auditorio y por supuesto con los amigos que siempre nos acompañan en estos temas. Muchas gracias, Pati. No, hombre, al contrario. Y también está con nosotros Juan José Corrales, él es el presidente de Iniciativa Migrante,
una organización que busca representación genuina para los migrantes en México. Juan José, bienvenido por primera vez a Entre Amigos. Patricia, un gusto estar en tu medio de comunicación, saludarte, saludar a los compañeros de la mesa y, por supuesto, a las y los migrantes que nos hacen favor de seguirnos. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, bienvenidos todos. Ahora sí no tengo que estar todas y todos, nomás todos y Selene y yo. Pero conversaba unos minutos antes con Avelino y con Juan Carlos, porque tenemos dos cosas que quisiéramos comentar o platicar hoy en la noche. Una es, ¿qué pasó con esta primer ejercicio de una bancada de diputados migrantes a nivel federal? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Sí funcionó o no funcionó el experimento? Y luego, pues viene ya el proceso electoral en 2 semanas y se va a poner muy emocionante, pero en el tema migrante, pues andamos como con una pata muy coja. Entonces, ¿por qué no empezamos con qué pasó con las diputaciones migrantes? ¿Quién quiere empezar? Avelino Mesa, ándale, tú traías más datos, no te hagas. Gracias, Pati. El matadero rápido. Oye, tenemos plana mayor ahora aquí de puro peso pesado. Tenemos de compañeros. A ver, la verdad en temas ¿cómo lo podría decir para que no se escuche tan feo? Que nos fue de la chingada con los diputados migrantes en este primer periodo legislativo. Es una realidad, pues el diagnóstico, la verdad es que si evaluáramos por calificación, yo creo que estaríamos, por supuesto, reprobados con respecto al rendimiento que se esperaba, pues, en términos. Sabíamos que era un primer ejercicio, ¿no? Tal vez no les guste mucho este término, pero la verdad es una realidad, fue nuestra primera experiencia. También pues, tenemos que entender, ¿no? Que es una situación en el país diferente, ¿no? Está muy polarizado el ejercicio político en el país, las posturas de los partidos con mucho mayor razón, ya lo veíamos venir desde los ejercicios de hace 3 periodos legislativos en que los partidos absorbían la agenda de los representantes que teníamos en el Congreso, pero en este ejercicio la verdad es que todas las posturas pues, están totalmente radicalizadas y hubo muy poco ejercicio, muy poco rendimiento pues por parte de los diputados migrantes. Así es que tan solo 2 tuvieron la oportunidad de ser seleccionados por sus partidos para poderse reelegir, ¿no? Y no necesariamente por casos de alta definición de rendimiento legislativo, de trabajo legislativo, ¿no? Solamente dos de ellas son 2 mujeres, una del PRI, que es la diputada Melena Serrano, que es una diputada, la única del Partido de Revolución Institucional, pero ya hablaremos de ese tema por la posición en su reelección, en su posible reelección, que prácticamente le da una nula posibilidad de reelegirse, ¿no? Simplemente fue un gesto de buena voluntad por parte del partido, ¿no? Y por otra parte, en el caso de la diputada Olga de Morena, ella tiene posibilidades, ¿no? Matemáticamente podría tener posibilidades de reelección, pero la verdad es que ha habido un pobre desempeño por parte de la diputada Olga. Nomás comparto rápido ahí unos datos que tenemos con respecto a cómo le fue a la diputada, con respecto a la cantidad de iniciativas presentadas. Presentó 7 iniciativas de ley, de las cuales con perspectiva migrante identificamos 5 de ellas. Aprobadas 1 iniciativa, retiró 2 iniciativas, ¿no? De puntos de acuerdo, tiene 8 puntos de acuerdo promovidos, con perspectiva migrante 4. Y hay pues información por lo menos de 2 de sus informes que presentó. En la gran mayoría de los diputados migrantes no presentaron informes de actividades, no hay una rendición hacia la comunidad, son pocos los casos, ¿no? Pero tampoco no tenemos un registro, por lo menos no hemos identificado un registro para identificar sus registros de transparencia, que están obligados ellos a cumplir como funcionarios, como representantes. No hay registro de transparencia en el portal, ¿no? Entonces, es algún caso, ¿no? que ponemos en la mesa para ti.
Juan Carlos, ¿tú cómo viste tú estuviste muy de cerca en la Cámara de Diputados? ¿Cómo viste el trabajo de los diputados migrantes o de los que se dicen migrantes? Más Pues bien. recuerdo un programa o varios programas que elaboraste cuando recién inició el periodo legislativo en el 2021. Todo el mundo teníamos una gran expectativa, un gran interés, un deseo de que las cosas pudieran tener un avance sustancial, e igual que Abelino, igual que los demás compañeros, los cuales respeto y admiro mucho, lamentablemente es muy triste decir que es un periodo legislativo perdido y de retrocesos. Es muy importante este análisis porque no únicamente pensamos que iba a haber avances por las circunstancias de tener a supuestos 11 diputados bajo acción afirmativa migrante, sino que no únicamente deja más allá de levantadedos, sino que no trataron de acercarse a la comunidad y buscar este apoyo de la comunidad a efecto de impulsar sus iniciativas. Eso es lo más triste en términos generales de que veo en general de la mayoría de los diputados migrantes. Quizá a veces uno no conoce a todos los liderazgos, ¿no? Eso es algo que hay que ser latente. Pero en el caso de Olga Leticia, recordemos que ella fue sustituta de la titular que fue por sentencia de ley bajada, y que ese fue uno de los puntos importantes iniciales. Lo mismo en el caso de Nora, que también ganamos en contra de Carla Karina, fue sustituida y entra Nora. ¿Por qué es importante comentar esto? Porque nuevamente en este periodo vuelven a inscribir a diputados pseudomigrantes, los cuales causan una indignación, un gran enojo de la comunidad y sobre todo por parte del Partido Acción Nacional, en el caso de Jorge Insunza, que se vuelve a inscribir para reelegirse, el cual él sabe que no es un diputado migrante y que a través de una serie de acuerdos, lamentablemente, no se continuó su impugnación. Pero ya detallaremos más conforme al programa de toda esta gran problemática, un poco sentidos quizá de mal gusto que tenemos y sobre todo hacia dónde vemos que va a pasar el próximo periodo legislativo, que como dice Abelino, lo vemos con una tristeza de cero avance en general. Juan José, ¿cómo viste tú este ejercicio de tener esta bancada migrante? Yo igual que Abelino, que mi amigo Abelino, que Juan Carlos, pues tengo una referencia en el mismo sentido, porque no podemos tener dos realidades, solo hay una. Y la realidad es que se generó una gran expectativa para la comunidad migrante, pues que por primera vez tuviéramos representación cameral en el Congreso de la Unión. 11 espacios no son pocos en realidad, y nosotros teníamos la esperanza pues de que hubiera una identidad entre quienes ocuparan esas curules y las necesidades que debían abanderar en favor de la comunidad migrante. Sin embargo, se dieron algunas circunstancias. Ya en los prolegómenos del 2011 de la elección federal intermedia, se dio la sentencia SUBRAP 21-2021 por parte de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral para que el INE elaborara lineamientos que obligaran a los partidos políticos a dotarnos de estas cuotas de representación. Fue ya muy cerca cuando esto sucedió del proceso electoral, y a la luz de estos hechos, los partidos políticos pretextaron que no habían tenido tiempo de hacer una selección con el rigor debido y apegada a los lineamientos expresados por el INE, para que tuvieran verdaderamente un perfil migrante aquellas y aquellos que fueran postulados para ocupar estos cargos. En este espacio de confusión, pues los partidos aprovecharon para postular personas que no tenían identidad con la lucha comunitaria. Y esto se vio reflejado evidentemente en su desempeño.
Primero en el sentido de no tener una lealtad a las causas que debieron abanderar. Más bien su sentir era el estar bien con los partidos de las bancadas que los habían, con los partidos que les habían postulado, y por supuesto, pues eso se reflejaba en el comportamiento también de las bancadas a las que pertenecían en la legislatura actual. Esto por un lado, y por otro, también, como lo decía nuestro estimado amigo Avelino, se ha dado a partir del 2018, previo quizás al 2018, una polarización prácticamente entre dos facciones políticas. Esto necesariamente se vio reflejado en el grupo de diputadas y diputados que nos representan, o eso era lo que se pretendía en la Cámara Baja, porque nunca hubo la disposición por parte de ellos de sentarse como representantes de un grupo social tan importante para buscar objetivos comunes y acometerlos en bloque, ¿no? Nunca hubo una reunión, digamos, entre la facción encabezada por Morena, ya que decirlo con todas sus letras, Morena y aliados, y PRI, PAN y aliados. Entonces, bajo esta expectativa, fue que no se pudo generar una agenda común que hubiera sido lo ideal, desde luego, y ellos abanderarla como bancada migrante, que esa era la definición que buscábamos, una bancada migrante que, si bien en número contra el resto de los diputados, que son 500 de elección directa y de representación proporcional, alguien diría, pues son muy poquitos, sí, pero tenían la fuerza de toda la comunidad atrás para respaldarlos, mediáticamente, cameralmente, generando una animosidad en la propia comunidad, y no iban a estar solos, pero pues hubo ese déficit, ¿no? Sinceramente es muy pobre el desempeño que tuvieron, no hubo una trascendencia en el tema legislativo per se, hubieron algunas salpicaduras. Elvia Torres, por ejemplo, presentó por ahí una iniciativa para considerar la viabilidad de la sexta circunscripción, pero pues es una iniciativa con algunas limitaciones, no tiene un carácter general, no agrupa todas las necesidades que para ejercer la plenitud nuestros derechos de votar y ser votados debían ser contempladas. Entonces, pero además era una cuestión como aislada, no generó, no trató ni siquiera de generar los consensos, ya no digas entre los partidos políticos, era muy difícil para ella lograr esto, pero tampoco ante la comunidad migrante. Se circunscribió a un círculo de personas con las que formaron una organización, y esto pues dificultó que la fortaleciéramos, que la apoyáramos, etcétera. Esto da al traste con los resultados. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Avelino y con lo que dice Juan Carlos. Una de las cosas que a mí me sorprende más es que haya habido esta oportunidad de tener una bancada migrante y ni siquiera se molestaron en intentar legislar para que eso continuara. Doctor Thatcher, cuéntanos tus impresiones. Pues de nuevo, primero, muchas gracias y buenas noches. Mira, yo creo que hay poco que agregar a este sentimiento que ya han expresado muy bien Juan José, Juan Carlos y Avelino, de pues haber tenido una expectativa de tratar de lograr una bancada migrante, ¿no? Una especie de caucus de los migrantes. Pero además yo iría un poquito más allá. Tomando en cuenta pues un ambiente, ¿no? de polarización que pues es lo que digamos ha marcado la ruta de los últimos 6 años, pues era, ¿no? un poco difícil lograr un acuerdo más allá de los partidos sobre una agenda independiente. Pero yo creo que lo más interesante de este primer ejercicio es que, bueno, pues finalmente también quedó claro que pues no existe una agenda migrante.
existen agendas, ¿no? Existen diversas visiones de cómo pensar la migración, ¿no? En esta primer generación de diputados migrantes, bueno, pues hubo quienes estaban mucho más enfocados en pensar en la comunidad que reside en los Estados Unidos, hubo quienes estuvieron más pensando en el tránsito o que trataron de vincular ambos temas. Es decir, yo creo que una de las cosas interesantes es que nos ha mostrado una diversidad en ese sentido. Y creo que para mí fue un golpe de realidad decir, bueno, pues es que así como una agenda migrante, no hay, lo tenemos agendas. Y eso, bueno, pues ha trascendido también a la manera en que, pues la comunidad mexicana en Estados Unidos pues ha tomado postura a favor o en contra del gobierno, los partidos, en fin, ¿no? Que se ha movido ya más en una lógica de la política en México, es decir, este idealismo de una sola agenda o de un solo proyecto que agrupara a todos, pues creo que ha quedado más que rebasado y ahora estamos viendo cómo pues estas agendas diversas, pues ahora ya de hecho están compitiendo entre sí, se están posicionando, claro, con el matiz de la polarización que vivimos, pero al final yo creo que una cosa interesante que al final rescataría, pues es que estas figuras de las diputaciones migrantes sí que le dieron un nuevo aire a la participación, a la movilización, sobre todo a la movilización de las organizaciones, de los liderazgos en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Es decir, y que dio un nuevo aire a este movimiento, pues, de político, de los migrantes, a la acción política de los migrantes, ¿no? Y un mayor involucramiento sobre la política nacional, hasta, digamos, hasta con los límites, por supuesto, que puede haber, pero una dinámica distinta. Yo creo que sí va a traer como consecuencia básicamente eso, y ya lo estamos viendo hoy, ¿no? En el proceso, digamos, de renovación de estas diputaciones, ¿no? Pues se vio también un fenómeno muy interesante de identidades partidistas, de participación partidista. Decía muy bien José, pues una de las cosas que amargamente se quejaban los partidos políticos es que no tenían, ¿no? Liderazgos migrantes y de ahí que hubieran tenido que resolver ¿no? Con las limitaciones que tuvieran. Bueno, al final, hoy eso ya, digamos, tiene otra dinámica muy distinta. Y más bien yo diría, hay que ver también el efecto que ha generado en la comunidad, porque pues sí, en términos legislativos, pues digamos, el gran contexto polarizante en el que nos encontramos, pues hizo que los diputadas, los diputados, pues fueran más, ¿no? Diputados de partidos que diputados de representantes de una comunidad o representantes de agendas diversas de una comunidad, fueron diputados de partido, ¿no? En alguna ocasión, pues, ¿no? Los múltiples foros que hubo en estos años, algunas de las diputadas de Morena, pues muy orgullosas, decían que no le habían movido un dedo a las iniciativas del presidente, ¿no? Aunque lo que estaban cuestionando es por qué no había más recursos para la protección de migrantes y la atención consular, ¿no? Bueno, pues finalmente terminaron convirtiéndose pues, en diputados de partido más que de una comunidad, más que de representación de una comunidad. Y yo creo que esa es parte también pues, del sinsabor que nos deja y que compartimos hoy en la mesa, ¿no? Fíjese que tenemos algunos comentarios, Selene, me gustaría que los leyeras y vamos después de eso a un corte y regresamos a hablar pues del futuro. Ya supimos que lo que quedó estuvo de la fregada,
Ahora vamos para adelante. Selene, adelante. Sí, José Pepe Martín Carmona Flores, desde Texas, te manda saludos, Pati. Y su pregunta, para ahorita regresando yo creo del corte, va a ser si creemos que en la próxima legislatura se va a tener un senador migrante. También Jorge Arturo Vargas Cortés te manda saludos, Pati. Ay, Jorge. Y Federico Campbell Peña nos dice, bueno, nos pregunta, ¿qué observadores de Estados Unidos van a llegar el 2 de junio? Que no sean ni Lu Correa, ni Net Barragán y Juan Vargas, que van a Tijuana y nos manda saludos desde Ciudad de México, que sí sabemos de eso. Y el Club Mexicano de Desarrollo Social nos comentó que evaluar a los diputados migrantes es muy pobre, se tiene nulo resultado, no hay trascendencia y el colmillo político se quedó pobre en dólares, pesos y tiempos, 0 números. Esos son los comentarios. Pues miren, muy interesantes, creo que todos coincidimos, incluidos quienes nos mandan saludos a todas y a todos. Federico, un abrazo. Y vamos a ir a un corte comercial y vamos a hablar precisamente de eso, qué esperamos para la siguiente legislatura o evidentemente para la elección, no solamente en el tema de los diputados, sino en el tema de la participación de la comunidad. Regresamos en unos minutos. Amigo y amiga migrante, informarte es nuestra prioridad. Por ello te invitamos a que estés al tanto de las noticias, trámites y novedades sobre las personalidades importantes para la comunidad migrante. Durante 2023 desarrollamos 3 reportajes fundamentales para la comunidad migrante. El primero, la trampa de la desinformación. El segundo, mujeres migrantes, cuerpos sin derechos. Y el tercero, reunificación familiar, el negocio de la nostalgia. Te invitamos a acompañarnos en este 2024. En Conexión Migrante estamos para informarte. Paisano, ¿cómo que no te has unido a nuestros canales de WhatsApp? Ya somos más de 70,000 personas. No puede ser que tú todavía no estés en ellos. Ahí tenemos información sobre migración, sobre los trámites que necesitas, ya sea en México o en Estados Unidos, hasta de deportes, de lo que sea. No tardes, te estamos esperando a ti y solo a ti. Paisano, ¿tienes algún negocio que quieras hacer en la región Tijuana, San Diego o en alguna otra ciudad fronteriza? ¿Perteneces a alguna organización no gubernamental y quieres dar a conocer tu proyecto? Tu momento ha llegado. Te invitamos a anunciarte en Entre Amigos. Tenemos un espacio para que tu publicidad sea vista por la comunidad migrante que nos ve tanto en Estados Unidos como México. No esperes más y comunícate con nosotros al correo redaccion@conexionmigrante.com. Te aseguro que contamos con un plan especial para ti. Estamos aquí de regreso en esta charla entre amigos con nuestros invitados Juan Carlos Guerrero, el doctor Daniel Thatcher, Avelino Mesa, Juan José Corrales. Estamos hablando sobre pues, la participación política de la comunidad mexicana en el exterior. No solamente, y si quieren, hagamos una serie de comentarios específicamente sobre el proceso electoral, cómo vieron el ejercicio, qué esperan, qué tanta participación esperan, qué tan emocionados o no están de que la gente vaya a los consulados a votar. Cuéntenme, ¿quién quiere empezar? Avelino, si quieres empezar tú, o Juan Carlos, quien quiera. Juan José, adelante, Juan José. Ciertamente, el haber logrado representación política en el Congreso de la Unión en el 2011 generó, además de una expectativa, una animosidad entre la comunidad migrante, porque al contar con esta representación, sin saber lo que iba a suceder en los hechos con posterioridad, la propia expectativa que se generó hizo sentir a los miembros de nuestra comunidad que hay ejercicio, que hay derechos que ejercer, que están disponibles para todas y todos los mexicanos extraterritoriales en los mismos términos que se dan en territorio nacional. Y bajo esta expectativa, el ánimo por participar creció. Esto es
muy notable, seguramente mis compañeros del panel lo habrán notado también, y tú, Patricia, por ejercer los derechos políticos plenos, ¿no? Ahora, si algo se descompone, como fue el tema de los registros que el INE iba a cancelar, que anunció que iba a suspender hasta hacer las aclaraciones en cada uno de los dos casos que se presentaron, bueno, pues generó mucha inconformidad, animadversión, opiniones, posturas, y antes no hubiera sucedido esto. Entonces, yo, aunque como comenté, pienso que la realidad debió ser mejor que las expectativas cuando iniciamos este proceso de representación cameral. Siento que dimos un salto de gigantes de toda suerte, porque no somos los mismos que en el 2021. Seguramente vamos a tener un número similar, probablemente, de diputadas o diputados, aunque con pocas expectativas respecto al Senado de la República. Bueno, ya está instaurada la acción afirmativa en torno a esto. Tenemos 9 estados en el país en donde tendremos posibilidad también de contar con representación cameral, sobre todo en los estados con mayor propensión a la migración. Y entonces esto nos da una clara muestra de que la lucha no solo continuó, sino que está evolucionando con las resistencias naturales de aquellos que atesoran el poder, que son los partidos políticos, que no entienden los lineamientos de la Constitución, que hablan de que los partidos políticos son vehículos para empoderar al pueblo y no para servirse, evidentemente, pues de las prerrogativas económicas que por contar con un registro les benefician. Entonces, en un foro al que asistimos al INE, uno de los ponentes decía muy efusivamente, ¿por qué nos tienen miedo a los migrantes? ¿Por qué no nos consideran como parte de la vida pública de nuestro país? Y yo me quedé pensando en este reclamo. No es que nos tengan miedo. La cuestión, con mucha claridad, tiene que ver con que desde la comunidad migrante, evidentemente enfatizada en los Estados Unidos, donde está establecido el 97% de la diáspora, se generan recursos económicos que llegan como concepto de remesas a México. Y el Estado mexicano no gasta un centavo en las y los migrantes. Lejos de involucrarnos en programas sociales y en políticas públicas, nos lo restringieron más. Entonces, pues resulta un mundo ideal donde se mandan el año pasado arriba de 60,000 millones de dólares, que es una cifra abrumadora. Luego, en pláticas, conversatorios que tenemos por ahí, les digo, a ver, vamos a hacer un ejercicio, saquen su teléfono celular, pónganle 60,000 millones, insisto, es una cifra abrumadora, y ahora multiplíquenlo por el tipo de cambio que anda por los 17 pesos mexicanos, y no caben los caracteres. En realidad es una aportación impresionante la que en lo económico hace la comunidad hacia su país de origen, y no tenemos los mexicanos en el exterior, las y los mexicanos en el exterior, una tasa de retorno a este esfuerzo. Hay quienes preguntan, como para ir entendiendo el tema desde lo más básico, ¿para qué tener una diputada o un diputado migrante en el ámbito federal o en el ámbito local? Hay que recordar que es responsabilidad del Ejecutivo de la Nación, es decir, el presidente de la República, o en el caso de los estados, de los gobernadores, de mandar su presupuesto de egresos a sus congresos para ser aprobados. Y no encontramos una sola línea que haga referencia a los migrantes y etiquetando alguna cantidad de recursos precisamente para propiciar que seamos involucrados en políticas públicas o programas sociales. Desde ahí, desde algo tan básico, nuestras bancadas, nuestras y nuestros representantes camerales pueden hacer un trabajo para hacer visibles estas necesidades, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Esta expectativa,
pues viene increciendo. La comunidad en realidad se vio muy animada ahora con el tema de los registros, filas interminables en torno a esto. Estamos trabajando, Patricia, seguramente en tiempo ulterior, habrá noticias importantes respecto a la redefinición de lo que sería ya una legislación que prodigara estos espacios de manera definitiva para las y los migrantes. Recordar que la acción afirmativa es una medida compensatoria de carácter temporal y que debe estarse refrendando, pero que además su temporalidad también puede consistir en que es rebasada por una legislación. Hay quienes están viendo por poner los puntos sobre las IES en esta materia, y también el incrementar la cultura cívica en nuestra comunidad. No queremos únicamente aportar dinero, sino tener una incidencia realmente en la toma de decisiones que nos afectan para bien o para mal. E insisto, seguramente en el futuro habrá noticias en torno a estas dos cuestiones. Gracias. También, justo hablando del futuro, les quiero recordar la pregunta que nos hizo José Pepe Carmona, que si creemos que en la próxima legislatura se va a tener un senador migrante. Sí, gracias. Si me permites, Pati. Dale, Oye, dale, le habían dale. hecho un programa a mi amigo Juan José Corrales, el licenciado Morales dice mucho, como tiene mucho conocimiento, habla mucho. Y luego el doctor Tache también, así que digas, uy, qué poquita información tiene también. A ver, mira, hay despacio, no, yo, mira, de manera práctica, el tema de los, nosotros, siendo abogado del diablo, tampoco no hemos hecho lo suficiente en términos de participación, ¿no? Ahí difiere un poquito con el licenciado Corrales. Yo creo que nos ha faltado también en términos de trabajo acá, de este lado, el tema de la difusión, de la promoción. No lo va a hacer el INE, no lo van a hacer los partidos políticos, no les interesa que votemos. Asumamos cierto rol de responsabilidad nosotros como sociedad civil, y creo que ahí debimos de haber hecho más trabajo para el momento del registro para el voto, ¿no? Por supuesto, hay muchas barreras, tampoco no es todo miel sobre hojuelas, pero el que tengamos 230,000 y luego recortados a 210,000 o lo que sea, los números son infinitamente bajos con respecto a nuestra capacidad de voto. Y eso se refleja en las candidaturas. No nos tienen miedo los partidos políticos, coincido con el licenciado, en el sentido de que pues no les podemos hacer nada, hombre, con 200,000 votos dividido entre 7 partidos políticos, pues no somos nada, realmente no hay un capital político. Tenemos que seguir empujando el hecho de que tengamos que tener una fuerza presencial. Entonces, los votos, los 1,500 votos, los tenemos que agotar, tenemos que mandar un mensaje, nos corresponde a nosotros el día de la elección coordinar mecanismos para que la gente agote en los 20 consulados en los Estados Unidos, en Canadá, en Europa, agote las 1,500 y podamos definir una estrategia de un mensaje positivo al sistema electoral en México para que se vea el interés, pues. Entonces, es una responsabilidad que recae aquí, no lo van a asumir, pues, y nos toca a nosotros entrarle a ese toro y dejar de quejarnos en el sentido de que es difícil credencializarnos. Ahora, en el tema del Senado, ¿no? Que comentaba Selene, ya nos regañó, que contestemos las preguntas. Hay pocas posibilidades de que tengamos, o por lo menos vemos pocas posibilidades, ¿no? Morena, que en teoría, por los números, hablando de los números que los medios registran, Morena tendría que tener la posibilidad de meter a su senadora Karina, ¿no? Un perfil que reconocemos como una activista DACA en Arizona, celebramos el hecho de que se le hayan dado a un perfil auténticamente representante, pero en una posición donde es un punto de quiebre, ¿no? Es una posición que no ayuda a garantizar una entrada y menos con los números porque se avecina probablemente un ajuste con respecto a los números al momento de la elección. Entonces, difícil que pueda entrar Morena, ¿no? El caso de Juan Hernández de Acción Nacional en la posición 9, difícil, ¿no? Para que pueda entrar
en esa posición con respecto a los números que actualmente trae Xóchitl Gálvez, porque se tiene que dividir los votos que reciba Xóchitl Gálvez por partido, ¿no? Y a Juan le corresponde Acción Nacional. Va a ser difícil que pueda entrar, pero pues todo es posible en la vida política, más en este show, en este circo de la política en México. El tema, perdón, Pati, vas a Oye, preguntar Lupe Gómez anda de candidato por el Senado. Lupe Gómez va al Senado por MC en la posición 7, también, ¿no? De riesgo, ¿no? Con pocas posibilidades. MC, con los números que trae actualmente, salvo que todos los pronósticos de Maynes muevan los números, entonces que se convierte y gane la elección, entra Lupe Gómez, ¿no? De otra manera es complejo, pues es difícil. Igual, Óscar Hernández con el PT, difícil que puedan entrar, ¿no? Entonces, la verdad es que no hubo capital con qué negociar, ¿no? Lo que platicamos con ellos de decir, oye, mejor posición, ¿qué pones en la mesa? No hay nada, no hay votos, 200,000 votos. Es muy poco también para los partidos y eso también tenemos que asumir esa responsabilidad. Y aprovechando el monólogo, nomás enumerando algunos estados que van a tener por primera vez diputado migrante, que es importante, porque la Ciudad de México y Oaxaca, los migrantes van a recibir una boleta especial, ¿no? La boleta especial es para el diputado migrante, nada más la va a tener Ciudad de México y Oaxaca, que por primera vez tendrá la posibilidad de tener este diputado migrante. Michoacán va a tener la posibilidad. Jalisco por primera vez, este es legislado, este no es por acción afirmativa. Zacatecas, que ya es histórico. Tlaxcala, que es por acción afirmativa, que también tiene la posibilidad de entrar. Nayarit, Ciudad de México, pues que se está buscando este proceso. Entonces, nada más es importante que tengamos la información. Ese día movamos gente, todas las redes sociales se deben de estar moviendo para que la gente vaya a su consulado. No son todos los consulados, nada más son 20 consulados. Conexión Migrante ahí nos va a hacer el favor de el día de la elección de estar publicando las direcciones de los consulados. No, deja tú, los vamos a cubrir los 21. Y en términos de observación, Selene, también de la pregunta, de la observación, Fuerza Migrante va a ser un mecanismo de observación para cobertura en el extranjero. Vamos a estar presentes con observadores electorales pues validados por el INE, nos registramos ante el INE, vamos a cubrir, esperamos, 12 consulados entre Estados Unidos y Canadá. Vamos a estar el día de la elección también en el centro de cómputo, en el TEC de Monterrey, que ya notificó el INE que va a ser otra vez la sede, donde se van a contar los votos presenciales y se van a desplegar las pantallas con los números, resultados del voto electrónico. Ya empezamos nosotros el mecanismo de proceso de observación, igual que observadores de varios organismos observadores. Ya estuvimos desde la recepción de las boletas de los estados, de los OPLES, la recepción de las boletas que ya empezaron a llegar del voto anticipado postal. ¿No? Importante también que en los próximos días ya vamos a tener activado las personas que vamos a votar por voto por internet, ¿no? También ya ven unos días. Juan Carlos, cuéntanos, porque tú andas bien enojado, así que de una vez dinos por qué. Bueno, la palabra no es enojado realmente, sino entusiasmado de una manera mucho más estratégica. Entusiasmado a la inversa, es lo que está. No enojado, entusiasmado a la inversa. Así como las explicaciones que dan en el Ejecutivo. Como saben, lamentablemente, todas las que presentamos en este periodo legislativo. Sin embargo, estamos no únicamente viendo aparte de Juan Carlos, no te estamos escuchando, te escuchas muy cortado. No sé si puedas cambiar tu red o algo así, porque si no, no te vamos a escuchar eso de por qué estás tan entusiasmado. Perdón, es que me ubico en mi domicilio y déjenme pasar un poquito a un área más accesible, a pesar de mi repetidor no es tan bueno. Y estoy en una zona boscosa, entonces ese es el problema a veces. Espero que ya.
Ya, te escuchas muy bien ya. Correcto. Bueno, pues les comentaba que la estrategia que estamos siguiendo y que van a ver es difundir en medios los abusos, los excesos de los partidos políticos a efecto de que la sociedad, tanto en Estados Unidos como en México, se den cuenta de estos pseudocandidatos que no nos representan y que van a llegar a la Cámara si no actuamos y que van a votar sin ningún compromiso, sin ningún trabajo y sin ninguna trayectoria, y lamentablemente va a suceder lo que actualmente se dé. Pero por ahí lo que escuché un poco de Avelino y de los compañeros, no, sí, yo creo que sí va a haber senador migrante, que recordemos que hay comisión de migración ya en el Senado, que se creó la legislatura pasada, que no hace nada, pero ya existe. Ese es un punto fundamental y que al final de cuentas esperemos que alguno de los candidatos llegue y le dé un impulso importante. Entonces es una gran expectativa y ahí sí es un gran avance. Por otro lado, ¿hacia dónde creemos? Y es un avance también sustancial. En el Consejo de Minorías, ahora agrupamos a los otros 5 subgrupos, incluyendo a los jóvenes, con el fin de intercambiar información, porque en todos los demás subgrupos hay abusos, hay excesos, hay gente registrada que no cumple, sobre todo en la parte indígena, hasta en la parte de comunidad LGTBI, pusieron gente que no es o que son oportunistas. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este consejo? Retroalimentarnos. Quizá Juan José no sepa que hubo una acción afirmativa de la comunidad LGTBI que ganó antes de migrantes. Si hubiéramos tenido este dato, en nuestro caso, hubiéramos tenido una base previa a poder tener en el 2021. Entonces, es importante la retroalimentación entre los 5 subgrupos que estamos teniendo para avanzar y poder tener realmente representantes de nuestra comunidad con capacidad y con liderazgo. ¿Y hacia dónde llevo si no actuamos, si nos unimos? Pues tenemos una posibilidad de que el próximo periodo legislativo sea de retrocesos mayores y de soluciones menores. Esto es, vamos a tener un grupo probablemente de Morena, nuevamente de 5 legisladores, los cuales todos ellos, uno nada más de ellos para mí, todos los demás sin ninguna gran fortaleza, conocimiento, experiencia, y realmente van a ir nada más a levantar la mano y a seguir diciendo lo que les diga. Lamentablemente el PRI no va a llegar, mi querida María Elena, el PAN lo mismo, va a poner a pseudocandidatos, que eso es lo más triste del PAN y lo más desilusionante. Nuevamente vuelve a inscribir a gente que no es y que no le corresponde. Eso es lo más insultante del PAN, y que a pesar de que el CEN del PAN lo sabe y Marco Cortés lo sabe, nos indigna que haga eso, y por eso va a haber un voto de castigo en contra del PAN. Por parte de MC, lamentablemente, mi compadre Vicente y todos los demás no van a llegar por el lugar que los pusieron. Son líderes, son gente muy comprometida, gente con un liderazgo y trayectoria. Y los demás partidos, créeme que independientemente de que Pepe nos esté escuchando, de que es un buen amigo y líder, lamentablemente ningún otro partido va a tener legisladores, y que pues vemos que la próxima legislatura puede ser también de grandes retrocesos si no nos ponemos ahorita a trabajar y a buscar otros escenarios. Pues esperemos que por ahí sigamos en contacto contigo, Pati, y poder difundir de los avances que vamos logrando en la materia. Gracias, Juan Carlos. Doctor Thatcher, tu opinión. Y ahorita, Benino, quiero que nos des los datos de cuáles candidaturas impugnaron y qué pasó. ¿Sale? Bueno, a ver, yo veo que sí, el tema de la representación, como bien decíamos, le dio un aire a la participación, no como hubiéramos querido, ¿no? Pero sí importante, ¿no? Y bueno, esto, como decía bien José, tiene que ver, o sea, se reflejó en el tema de los registros, ¿no? Es decir, ante el vacío generado por diversos motivos, por la autoridad electoral,
hubo una muy intensa participación de las organizaciones para promover el registro de votantes, ¿no? Hicieron sus esfuerzos chiquitos, medianos, grandotes, como pudieron, y estuvieron haciendo su tarea de promoción, y eso pues se reflejó en esto que para los partidos políticos fue como sorprendente, ¿no? A los últimos días creció el registro. Pues claro, eso es normal, eso pasó en el 18, en el 21, eso siempre pasa. Lo que pasa es que esta vez, ¿no?, se logró un número de registros pues, que no habíamos tenido antes. Y mucho tiene que ver con la capacidad de las organizaciones y el impulso que tuvieron para este tema. Claro, como bien dice Avelino, pues es que nos quedamos muy lejos de un universo más pues deseable, pues, ¿no? En febrero de este 2024 se habían tramitado 1.400.000 credenciales en sedes consulares, se habían entregado un poquito más de 1.300.000 y solo logramos tener 220.000 registros para votar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es un universo muy pequeño que, como bien dice Avelino, pues no espanta a nadie, no espanta a los partidos políticos. Y bueno, eso ya nada más para ir al punto más pues más candente de esto, es si va a haber o no senaduría migrante. Bueno, pues yo comparto con Avelino que es muy probable que no suceda. A ver, Morena en el 2018 obtuvo para senadores, no para presidente, 21 millones de votos. Con esos 21 millones de votos le alcanzó para tener 11 senadores de representación proporcional. Karina está en el lugar 12. O sea, si Karina hubiera estado en las listas de Morena del 2018, no hubiera entrado, con todo el efecto que eso implicó del 2018. El PAN, ¿no? Hernández está en el lugar 9. El PAN, con 10 millones de votos para el Senado, logró solo 6 senadores. Juan Hernández no hubiera entrado, ¿no? Bueno, 6 millones de votos, 10 millones de votos te da para 6 lugares. Pues lamentablemente Lupe Gómez está en el lugar 7. Es decir, para que Movimiento Ciudadano logre llegar al lugar 7, pues a lo mejor necesita 11 millones de votos. Y pues se ve como muy complicado, que son, digamos, pues las posiciones menos lejanas, ¿no? De ahí todos los demás están francamente muy lejos. Y luego en el ámbito de las diputaciones, bueno, pues María Elena Serrano logró llegar en el 18, pues también porque en el 21, perdón, porque el PRI tuvo una muy alta votación en la quinta circunscripción y bueno, pues difícilmente va a lograr tener ese mismo porcentaje de votación. A mí me parece que, dadas las circunstancias, es muy probable que sea una bancada de entre 9 y máximo 10, ¿no? Es decir, yo creo que van a ser 4 panistas y los 5 de Morena, que están en muy buena posición. Y no más, ¿no? Entonces, bueno, pues sí va a ser una reducción de lo que había, y en algunos casos, ¿no? Ya para que aquí Avelino nos documente el optimismo, y en algunos casos, pues con candidatos que pues que abiertamente no son migrantes, ¿no? Decían el caso de diputado del PRI, del PAN, perdón, que va por la reelección y que en una entrevista, ¿no?, en un reportaje que hace el Universal, en donde se documentan candidaturas de todos los grupos donde hubo algún tipo de suplantación, pues lo entrevistan y él termina diciendo en 2023, ¿no? Eso salió en febrero de 2023, pues que él, pues sí, no era migrante, que tenía documentos y que cumplía ahí con el requisito, pero pues él no era migrante, que estaba dispuesto a trabajar por los migrantes. Y llega el momento del registro en 2024 y milagrosamente ahora sí ya es migrante, ahora sí ya hay organizaciones que reconocen su trabajo desde el 2010, ¿no? O sea, una cosa ahí que realmente no fue muy fuera de lugar, pues, ¿no? Pero bueno, ahí Avelino mejor termina ¿cómo se llama? De documentar nuestro optimismo en sentido contrario, decías, ¿no? Optimismo en sentido contrario. A ver,
Nosotros creemos, la verdad, yo veo los números muy alegres del doctor Thatcher, nosotros creemos que la radicalización del proceso electoral, sí, a lo mucho nos alcanza para 8 diputaciones federales. Entonces, sí sería un retroceso numérico, ¿no? O sea, tendríamos menos con las mismas cualidades, más o menos. Entonces, el gran reto, nomás para cerrar este punto, el gran reto creo que es que no hemos hecho lo suficiente tampoco para formar cuadros, ¿no? Los semilleros, la educación, la capacitación. Empezar a apostarle, a seguir apostando a que estos tradicionales liderazgos ocupen estos espacios. Por lo menos nosotros lo teníamos claro que por lo menos 1 o 2 ejercicios era bueno porque de alguna manera se honra su trabajo comunitario, social, que los líderes que estén. Pero no podemos proseguir buscando que estas mismas personas sean los candidatos en todos los ejercicios. Tenemos que empezar a formar cuadros, ¿no? Y tenemos que empezar a capacitar gente que pueda llegar con una capacidad y un entendimiento legislativo. Ahora, antes de que me quieran quemar, porque luego empiezan a hacerme muchos agravios por la primera expresión que hice, de que estamos de la chingada con el tema de los ejercicios de los diputados, quiero aclarar que hay honrosas excepciones, ¿no? De buena voluntad de gente que estuvo trabajando, ¿no? La neta sí estuvo trabajando. No quiero mencionar, si me olvida alguno, no, pero en general, si evaluamos, insisto, creo que estamos reprobados por mucho, ¿no? Ahora, en términos de impugnaciones, Fuerza Migrante identificó que 4 de los 5 candidatos de Acción Nacional no eran representativos de la diáspora, los impugnamos a los 4 en el caso. No tuvimos impugnaciones del PRI, tuvimos 2 revisiones, una del PRD y una del Verde, que el área jurídica decidió no impugnarlos porque había ahí dudas, no se armaron los expedientes adecuadamente, ¿no? Se impugnó a del INE, Yasmín Magaña, del Verde Ecologista, también para la Diputación Federal, y se impugnó a Nadia Sepúlveda, de Morena, ¿no? De la primera circunscripción, ¿no? Identificamos que no era migrante. Todas estas impugnaciones, también sumamos la impugnación al Senado de la República para Juan Hernández de Acción Nacional, también lo impugnamos, y en todos los casos, en todos los procesos, el tribunal nos echó para atrás las impugnaciones, ya lo veíamos venir, ¿no? Pero en todas las perdimos, ¿no? Reiteró las candidaturas que les mandamos en los expedientes. ¿Por qué? Porque principalmente la justificación es que se cumplen los requisitos, ¿no? Entonces, que es una cosa totalmente diferente a una auténtica representación, ¿no? Porque desde las reglas, el acuerdo, donde se estipula que con 6 meses puedes acreditar que eres migrante, con eso era muy sencillo que cualquiera pudiera registrarse como candidato migrante. Hay un caso nada más que es importante aclarar en el tema de las impugnaciones. No impugnamos propiamente, pero sí le solicitamos al tribunal nos emitiera una revisión con respecto a las reglas de Morena. ¿Por qué? Porque las reglas del INE, de los acuerdos del INE, se estipuló que debía haber una equidad de género en las candidaturas, en las 5 candidaturas. Debería de haber 3 personas de un mismo género y 2 de otra. Pueden ser 3 mujeres y 2 hombres, ¿no? Pero en el caso del listado de Morena, presentó 4 mujeres y 1 hombre, ¿no? Incumplía la regla, pero le daba mayoría a mujeres, ¿no? Y eso es lo que sustentó el tribunal. Dijo, no, a ver, en temas por grupo vulnerable, se acreditan y entran las 5, ¿no? Las 5 candidaturas, aunque no se cumpla la regla del acuerdo. Y hay un caso del candidato de la tercera circunscripción, que es un dato muy interesante. Ahí le voy a pedir más bien su apoyo, su asesoría a Daniel y al licenciado Corrales, que son los que realmente pueden saber del tema, que se sienta un precedente. Por ejemplo, el candidato de esta circunscripción
no nació en esa circunscripción, ¿no? Nació en una circunscripción diferente, en un estado que no pertenece a esa circunscripción. Entonces, esta persona fue impugnada por el propio INE, ¿no? Dijo, oye, no. Pero el tribunal lo reitera, ¿no? Morena lo defiende, lo reitera y se queda como candidato de una circunscripción de un estado que no le corresponde. Esto es un ejercicio bastante interesante, esta sentencia que tenemos que revisar a detalle, porque se podría sentar un precedente histórico para nosotros. ¿Qué sucedería? Que yo podría, ciudadano de Chihuahua, podría jugar en la segunda circunscripción, por ejemplo, ¿no? Que pertenezco a la primera, yo podría jugar en la segunda, por vecindad, ¿no? Entonces me puedo cambiar de circunscripción dependiendo de donde mi partido me postule. Entonces ese es un tema, si se siente un precedente, ahí podríamos encontrar un mecanismo legal, ¿no? Para ese tema. Y lo segundo es que como ciudadano en el extranjero, no puedo votar igual que ustedes en México. ¿Por qué? Porque ustedes pueden votar donde tengan su domicilio. No importa que hayan nacido en Zacatecas, votan en la Ciudad de México, ¿no? Porque ahí viven. Y Sí. nosotros no. Nosotros nomás podemos votar por la entidad donde nacimos. Entonces, también es otro mecanismo que esta sentencia del tribunal puede sentar las bases de un ejercicio en el que digas, oye, pues yo me siento más zacatecano, pues tuve como, no sé, 7 novios en Zacatecas, a lo mejor tengo hijos por ahí regados, quiero votar para Zacatecas, para que les vaya bien a mis hijos zacatecanos. Oye, pues ahí quiero votar y ya me registro para votar. Ese tipo de ejercicios podría sentar un precedente con el candidato de la tercera circunscripción de Morena, ¿no? Abelino, déjame un dime. poquito ampliar porque es un tema muy interesante y muy, vamos a decir, su género. Cheto Polanco es el único migrante que al menos conozco que el presidente lo reconoce como su amigo directo. Entonces, esta es una instrucción presidencial y por lo tanto Morena directamente lo defiende ante el INE, ante la primera situación de no tratar de inscribirlo en este lugar. Él es de Guerrero, es un guerrerense distinguido en la comunidad de Los Ángeles, una gente, vamos a decir, morenista completamente. Sin embargo, esto que acaba de comentar Abelino es fundamental, ya que caso Ciudad de México, para que tú puedas, y podemos irnos más allá del tribunal, Abelino, para esta situación, y que todavía tenemos otras instancias. Caso Ciudad de México, para que tú puedas ser candidato a una diputación en Ciudad de México, tienes que haber nacido en Ciudad de México. Para evitar, ¿por qué? Porque pues muchísima gente pasó, vivió y un tiempo estuvo en Ciudad de México, como la mayoría de nuestras familias que antes de emigrar a Estados Unidos tuvieron y pasaron un tiempo en Ciudad de México trabajando para tener ingresos. Pero todavía a este punto, Abelino, Pati, Juan José, Thatcher, es sumamente interesante, pero ahorita quizá, mira, él es migrante, obviamente, pero esta posible impugnación más allá es de mucho alto interés y vamos a tratar de llevarla a otras instancias por la propia situación de que esa instrucción presidencial, de que él llegue. O sea, es la única vez en la historia, bueno, al menos actual, de que alguien tiene esta, vamos a decir, bendición y apoyo al más alto nivel. De ningún otro caso, ¿eh? Es muy importante esto. Sí, perdón, Pati, nada más para cerrar mi tema de los impugnaciones. Porque este caso de Cheto, o sea, es importante entender y reitero que reconocemos que Cheto es un migrante, ¿no? Realmente tiene trabajo. Pero hay otros 2 temas de impugnación que tuvimos que hacer. Uno más y otro que encabezó también el doctor Thatcher con el Carlos Arango, ¿no? Se impugnó la diputación de Alejandro Robles en la Ciudad de México. Pero el caso de Guerrero también fue otra impugnación que tuvimos, porque
los documentos que presentó las candidaturas, presentó una visa de turista y eso fue lo que nos dio mucha alegría a la inversa, así como Juan Carlos. Dices, ya se rayó en lo más ridículo, ¿no? Y ese se lo aceptó el OPLE y lo validó y así lo escribió, ¿no? Así estaba. Entonces, el mecanismo de impugnación fue a revisar los procesos. Dices, oye, tienes que agotar los mecanismos de revisión. Haz una revisión exhausta sobre los documentos que te presentan, ¿no? Entonces, pues igual, se tumbaron 3 candidaturas de Morena en Guerrero, pero fueron ya sustituidas, ¿no? Con personas que tampoco acreditamos y reconocemos como migrantes, pero cumplieron el requisito ya formalmente, ¿no? Presentaron ya domicilios, cartas de apoyo y ese tipo de cosas, ¿no? Que no estamos muy de acuerdo, pero también tuvimos ese caso. Ese caso de Guerrero fue el único que ganamos a nivel nacional en una diputación local, pues, que tuvimos, pero simplemente fue no impugnamos la candidatura como tal, impugnamos el proceso del OPLE para la revisión exhausta de los documentos que tenían que ser. Era más bien la chamba del OPLE, ¿no? Oigan, del total de candidatos que hay migrantes, ¿cuántos son migrantes? De las candidaturas que nosotros identificamos, mira, hay 23 que nosotros como Fuerza Migrante identificamos que podrían ser, ¿no? De esos 23, porque la verdad es que hay un mundo de no información. Ese es otro tema, ¿no? Acaba de publicar observadores, Daniel, del doctor Thatcher, un reporte de estas diputaciones y nomás se encuentra sin muchos datos de información, ¿no? En las candidaturas de diputación migrantes. Entonces, de estos 23, nosotros reconocemos a 16 que sí realmente son migrantes, o que hay un vínculo en el caso de las diputaciones federales. 16, ¿de cuántas candidaturas son, muchachos? Son 3, 4, 5, 6, 7. Más de 50. 35 diputaciones federales, 7 partidos, ¿no? 35 diputaciones federales. Sí, son 35 diputaciones federales. Del Senado reconocemos a 5 candidatos al Senado de la República. Y de diputaciones locales reconocemos a 5 candidaturas locales que tenemos bien identificadas como son, ¿no? Y Fuerza Migrante lo que ha hecho es por lo menos entregarles un reconocimiento, decirles, muchachos, bien, ¿no? Ustedes reconocemos que sí son, ¿no? Suerte. Exacto. Oigan, pues ya nos tenemos que ir. Creo que este es el Entre Amigos más largo que hemos hecho en la historia. Selene, hay 2 comentarios por ahí o algo, sí, por favor, para que no se queden. Y ya nada más les voy a pedir que en 1 minuto hagamos un cierre, o ustedes hagan un cierre cada uno. Selene. Sí, nos comenta Marta Esquivel de Zamora y nos dice que es importante resaltar que no es lo mismo ser activista o líder migrante que tener el perfil que se requiere para ser un representante. Se habla mucho de las remesas y la remesa va directamente al consumo familiar. Aun cuando existía el programa 3x1, la remesa comunitaria no representaba ni el 1% de las remesas enviadas y le manda saludos a don Abelino. Don Abelino, eso. Fíjense nada más. Muy bien. Oigan, pues qué gusto tenerlos a todos ustedes esta noche. Repitamos este ejercicio pasando la elección para llorar o reír juntos. Y por favor, Juan Carlos, empecemos contigo. Conclusiones. Pues agradecerte, Pati, desearte, como siempre, que sigas al pendiente de este tipo de temas e información que es sustancial y que realmente convoques a este tipo de perfiles que son verdaderos líderes y sobre todo admiro su trabajo y su reconocimiento a ellos. Y este es el inicio de una nueva etapa para nosotros. El Consejo de Minorías seguirá agrupando a estos 5 subgrupos y a jóvenes
con el fin de intercambiar información y poder tener mucha más jurisprudencia y estrategia para adelante. Por ahí esperemos próximamente notificarles de nuestras acciones que vamos a hacer. Y recordar que juntos somos más fuertes, sin fronteras. Es cuanto, Pati. Muchas gracias, Juan Carlos. Doctor Thatcher. Ahora me estoy yendo Pues, al revés. ¿Ya ves? al revés. Pues, bueno, de entrada, pues muchas gracias, Pati, por la invitación, a todo el público que nos acompañó, a mis amigos Juan José, Juan Carlos, Abelino. Y bueno, pues yo le dejaría más bien la invitación a la gente de salir a votar. Hay que salir a votar. Una de las cosas que me preocupa mucho es que hay voto en los consulados. Y digo me preocupa porque la regla es muy interesante. Podrán ir a votar al consulado quienes se preregistraron para hacerlo, pero también podrán hacerlo hasta 1,500 personas por consulado que no se hayan preregistrado. Es decir, yo tengo mi credencial, está vigente, vivo en Chicago, puedo ir a votar al consulado, aunque no me haya registrado. ¿Por qué me preocupa? Porque esta es una de las demandas que durante mucho tiempo se ha tenido de que se facilite el voto. Y si no llegamos a tener una demanda importante de votantes ese domingo 2 de junio, lo más probable es que nos digan, ya ven, ya querían credencial y ahí están los que participan. Ya querían modalidades de votación y ahí está. Querían votar en consulados y vinieron 3 moscas. Entonces, no, hay que salir a votar, hay que ir a participar, que eso es lo más importante. El voto es la herramienta, es el arma más poderosa en una democracia y es la manera en que vamos a poder hacer valer nuestra voz. Y es la manera en que vamos a poder ir rompiendo este cerco, ¿no? Como bien decían, ¿por qué no nos tienen miedo? Pues porque hay 200,000 que pueden ir a votar, pero si atiborramos los consulados, si todo el mundo sale a votar ese día, las cosas van a medirse de manera distinta. Así que salgan a votar. Como dice la campaña, votar es de chingones, hay que ser bien chingones, hay que salir a votar este 2 de junio. Claro que sí, doctor Thatcher, me encanta lo que dices. Ya te viene un comercial. Juan José, adelante, por favor. Bueno, pues brevemente, con gusto comento. No nos queda más que seguir trabajando, quienes con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucho compromiso, trabajamos por el bienestar de la comunidad y su progreso en todo sentido, en este caso en específico en la lucha de nuestros derechos político-electorales. Y digo que hay que continuar la lucha porque aunque hay algunas cuestiones, algunas acechanzas como las que comenta Daniel, que son muy ciertas, si no correspondemos al ejercicio de nuestros derechos, quienes tienen animadversión por nuestra inclusión en la vida pública van a tener el pretexto perfecto para decir, ni les interesa, hombre, vuelta a la página y vamos a otra cosa, ¿no? Pero en el ánimo de seguir trabajando, un dato, por ejemplo, que les puedo dar, hemos solicitado por escrito al INE que nos diga cuáles son los 10 consulados donde hay mayor demanda de credencialización. Tuvimos un problema, un cuello de botella ahora con el tema de los registros, como lo comentamos, porque el cuerpo consular no siente como suya la actividad de credencialización, se hace a través de un convenio con el INE, que este ejercicio burocrático se da, pero no lo sienten como suyo, de tal suerte que nosotros estamos impulsando el que haya módulos del INE exprofeso para la credencialización, con todo el tiempo que nos dará, agotado el proceso 2024, de aquí al próximo proceso electoral, y nos dan algunas cifras que son muy interesantes, las comparto muy brevemente. Los consulados en donde mayor número de credencialización se solicitó en este orden son Los Ángeles, Dallas, Chicago, Houston, Nueva York, Atlanta, Phoenix, San Bernardino, Fresno y San Diego, con un total de 927,985 credencializaciones hasta mediados más o menos del año pasado.
para el tema de implementar estos módulos de credencialización operados por el INE, que nos comenta la consejera Zavala y Castillo, consejeros electorales del INE, que la tecnología ya existe y la manera de implementar estos módulos es viable, pero lo que falta es el recurso económico. Les pedimos que cuantificaran el monto de en cuánto saldría implementar un módulo de credencialización en cada uno de estos 10 consulados con mayores demandas de credencialización. Y la cifra, si la comparamos con el tema de las remesas, 62,000 millones de dólares, en pesos mexicanos, el implementar esos 10 módulos es de 74,125,000 pesos. O sea, es una cifra enorme, pero ¿comparada con qué? Comparada con las remesas, la verdad es que no es nada. Pero en el presupuesto del INE esto no está incluido. Nosotros estamos en pláticas con la presidencia del instituto para que en el nuevo presupuesto que envíen para su aprobación a la Cámara Baja en el ejercicio fiscal presupuestal siguiente, incluyan esta cantidad y entonces tengamos módulos para credencialización permanentes, por lo menos en un primer ejercicio, en los 10 consulados con mayor demanda de este servicio. Tenemos que seguir trabajando, coincidimos con Avelino, que el fomentar la cultura cívica nos va a llevar a nuevos horizontes de participación. Muchas gracias por el espacio, Patricia. Muchas gracias, Juan José. Y a ver, Avelino Mesa, cierra esta noche en este Entre Amigos, por favor. Sí, gracias. Ya nos extendimos mucho. A ver, a partir del día 15, el día de ayer se cerró las pruebas para el voto electrónico. Es importante señalarlo nada más porque la gran mayoría de nosotros nos registramos para votar de manera electrónica. Ya se cerró el ejercicio, la prueba. Empezó a llegar las claves para poder hacer los ejercicios, familiarizarse con el sistema. A partir del 18, en 2 días, se activa ya la modalidad para que podamos votar de manera electrónica, que es donde se registró la gran mayoría. El 18 en la noche, creo que a las 20 horas, se va a activar el modelo. Entonces, nada más para que estemos listos para podernos registrar. Y la verdad te agradezco muchísimo, Pati. Qué bueno que me quitaste ya el castigo, el veto que tenía ya de Conexión Migrante. Oílo, Un gusto ni que fuera yo, oye, ni que fuera Televisa, cálmate. A mi familia de Conexión Migrante, ¿no? Y mi amigo Juan Carlos, mi amigo Juan José, mi hermano Daniel Thatcher, pero mi familia de Conexión Migrante, un gusto poderlos saludar. Y a la orden, Pati. Oigan, no, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, Avelino, Juan José, doctor Thatcher y Abel y Selene, gracias de verdad por acompañarnos esta noche, por platicar de un tema importantísimo para la comunidad de mexicanos en el exterior, para los migrantes en el exterior mexicanos, porque la participación política está en nuestras manos, ahí está, y lo que debemos hacer es salir y ejercerla. Regresando de la elección, haremos una reunión para ver qué pasó. Les agradezco mucho a todos ustedes quienes nos acompañaron. Nos vemos el siguiente jueves con otra charla entre amigos. Por lo pronto, que tengan un maravilloso fin de semana, que estén muy bien, cuídense mucho. Hasta luego.